Saludamos a Andrés Vial, tu bolsillo, Don tu Gonzalo. pensión, debería llamarse. Para variar, podría decir. Sí. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo estás? A ver, el jueves pasado conocimos el macro, ¿no? Los detalles del proyecto de reforma de pensiones, los 3 proyectos, para ser exacto, que envió La Moneda al Congreso. Ya se van sabiendo los detalles. Y cuando se van sabiendo los detalles, van surgiendo obviamente que las polémicas, porque obviamente mucho se ha dicho de que el tema de las AFP, las bajas pensiones o las pocas decisiones que puede tomar la gente en torno al tema de las pensiones tiene que ver con, por ejemplo, baja educación financiera en nuestro país. Y lo que hace este proyecto muchas veces es limitar algunas libertades que tenían los afiliados, usted en su casa, para tomar ciertas decisiones, y obviamente que eso levanta alguna polémica. Uno puede estar a favor o en contra. Vamos con la primera gráfica. Lo primero tiene que ver con, a ver, si usted está en el fondo A, B, hasta cierta edad ahora. Porque hasta el día de hoy, todos los mayores de 55 años no podían estar en el fondo A. Claro. Ahora solamente los hombres hasta los 46, o sea, se adelanta un poquito la edad, hasta los 46 años pueden estar en el fondo A. Las mujeres hasta los 41 años, o sea, 20 años antes de jubilarse pueden estar en el fondo A. Ya cuando cumplo 46, tengo que salir, sí o sí. Tengo 90 días para cambiarme. ¿Cuál Si es no, el problema? aquí se limita la libertad, uno podría decir, lo que dicen quienes están en contra, estoy diciendo. Claro, porque en el fondo lo que están haciendo es restringir... Acotar el riesgo. El riesgo, claro. Sacarlos antes del fondo que es más rentable, pero que está más arriesgado. Exacto. Por eso yo planteo el tema que esto se pone en la mesa como una solución ante quizás la falta de educación en algunos temas como el financiero de muchas personas que no saben y te preguntan hasta el día de hoy en qué fondo debo estar, de acuerdo a mi edad. Esto es un primer panorama que plantea la autoridad. Esto no es ley hoy día, hay que reafirmarlo que esto es un proyecto. Parte de lo que se está debatiendo. Exactamente. ¿Y qué pasaría después de esos 90 días? Se te cambia por defecto. Claro. ¿Y a cuál? Y se te cambia al B. Al B. Y ahí vamos a ir cambiando porque esto solamente es un preámbulo de lo que viene después. Vamos con la siguiente gráfica, señor director. ¿Qué pasa con la gente que está en el fondo B? Porque hasta el día de hoy el fondo B no tenía limitaciones de edad. Bueno, lo que pasa ahora es que el fondo B, las personas, los hombres hasta 56 años pueden estar en el fondo B. Después el sistema te cambia por defecto al C, al D o al D. Exacto. Y las mujeres hasta los 51 años pueden estar en el fondo B. Esto es 10 años antes de la edad legal para jubilarse. Le preguntamos a expertos, ¿qué les parece esta medida? ¿Tiene algún efecto, alguna utilidad? Y después quizás vamos a entrar en la idea más polémica, en el planteamiento más polémico referente a esta reforma de pensiones en lo que tiene que ver con cambio de multifondos. El tiempo es demasiado largo, ¿ya? 20 años es un exceso. Si uno revisa la estadística, existe un concepto que se llama promedio móvil. Si uno saca la rentabilidad anualizada de fondos en 10 años y va corriendo la mes a mes, eso se llama promedio móvil, la rentabilidad de los fondos accionarios es siempre mayor. Ya, siempre en los fondos más riesgosos hay que mirar a largo plazo. Pero esta es la medida que tiene más polémica. Porque si yo me quiero cambiar del fondo, del A al B, al C, al D o al E, yo solamente puedo cambiar el fondo que está al lado. No me puedo cambiar, del A al E. Como lo hicieron muchos el año pasado. Exactamente. Vamos con la siguiente gráfica, porque esto viene con otro elemento añadido antes. Porque cambiarme de fondo hasta el día de hoy, uno se demoraba 4 días hábiles. Ahora uno se va a demorar 10 días hábiles. En la práctica, 2 semanas. Ahora uno se demoraba prácticamente una semana, son 4 días hábiles. Uno se cambiaba el lunes, seguramente el viernes y uno ya iba a estar cambiado. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Es lo que viene después. Ya. Lo que viene después. Vamos con la siguiente gráfica, señor director, porque si uno se quiere cambiar de multifondo, una persona, por ejemplo, como el año pasado, que se quiere cambiar del A al E y se demoraba 4 días, ahora se demora 2 meses. Y les voy a explicar. La persona ahora solamente se puede cambiar del A al B, del B al C, pero del A al E no, del A al C tampoco. Si quiero cambiarme del A al E, tengo que cambiarme del A primero al B, después al C, después al D y después al E. Cada paso eran 10 días hábiles, o sea, son 40 días hábiles, o sea, si me quiero cambiar del A al E, me voy a demorar 2 meses. ¿Y qué es esto? ¿Va a ponerle lomo de toro a la situación? Esto, mira, algunos dicen es que si toda la gente se cambia del A al E, obviamente que el sistema se ve en problemas. Porque obviamente tú tienes casi toda la plata invertida en acciones y tienes que cambiarlas, por ejemplo, a depósito a plazo. Tú tienes que ganar liquidez, vender eso y llevarlo acá. Y no es fácil, dicen algunos los que explican cuál es el fondo de esta medida. Andrés, pero en este sentido, ¿no sería mejor, en vez de aumentar las restricciones, educar?
Porque si supuestamente ese es el argumento que se está utilizando, que la gente no tiene demasiado claro, no tiene una educación financiera lo suficiente para moverse libremente en el sistema actual, Sí. entonces lo único que estamos haciendo es acotar esas libertades, como tú decías en un principio, pero no es mejor, en vez de restringir, educar. La respuesta te la voy a dar al final. Ok. Tiene otro elemento dentro de la reforma. Obvio, se van conociendo todos los elementos y uno va desgranando, va encontrando ciertas medidas. Estas son las más polémicas. Obviamente uno dice, claro, yo me quiero cambiar de la A al C, quizás no al E. Entonces se hace más engorroso, ¿no? Bueno, ahora, ¿y cuál es la relevancia de todo esto? Porque en verdad hoy día el problema de las pensiones es tan grave que la gente lo que percibe es que a ver si me cambio del A al E al C y las pensiones igual son bajas. Ya, ¿en qué influye esto? Esto influye quizás en que el tema, sobre todo el tema del riesgo, Gonzalo, lo que hemos dicho, el tema del riesgo, que las personas no tomen medidas según la autoridad tan vertiginosas como tomaron el año pasado, que sea de la ley, y en muchos casos perdieron plata. Le preguntamos a expertos, a la gente en la calle, sobre estas medidas que son las más polémicas, de los cambios de multifondos, que no me puedo cambiar a un fondo quizás mucho más seguro, entre comillas, en términos de rentabilidad. Escuchemos a expertos y también a la gente en la calle. La restricción de esta libertad tiene una serie de beneficios, no solo para los afiliados, sino que para el mercado en general. Por una parte, los estudios existentes muestran que las personas que se cambian con mayor frecuencia de su fondo obtienen rentabilidades inferiores a las que obtendrían si es que no se cambiaran. Quienes pierden ahí, pierden los actores del mercado financiero que entran en ese minuto, y segundo, pierden los afiliados porque compran y venden activos de su fondo de pensiones a precios que no son los correctos. No me gusta, porque uno es dueño de su plata. Si yo me quiero cambiar, yo me cambio, porque es mi plata. ¿No cree usted? Se coarta la libertad y claro, como le digo yo, para algunas cosas le hacen más empeño que otras. Pero cuando uno quiere depender de su propio dinero, son puros peros. Si estamos seguros, tenemos que ver qué es mejor para cada uno, ¿cierto? Si yo estoy en el fondo A, pero me quiero mover al C, o sea, no tienen por qué restringirme, porque se trata de mis intereses, ¿cierto? Entonces, no estoy de acuerdo con que restrinjan eso. Atentar la libertad contra uno. Que uno debiera ver lo que más le conviene. Así que eso podría ser. Ya, vamos con la última gráfica, quizás otros dos elementos y respondiendo a lo que preguntaba Carolina Escobar hace un ratito. Vamos con la última gráfica, señor director. Una movida también polémica y yo derechamente quiero decir inútil, tiene que ver con esto de que el 25% de los sueldos altos ejecutivos deben estar invertidos en los multifondos. Es una medida para mí absolutamente para la galería. ¿De qué sirve de pensión para la gente? Absolutamente nada. Claro, compartir riesgo, una medida, insisto, para la galería. En el fondo uno tiene que mejorar pensiones. Y lo segundo, lo que decía la Carola, una medida obliga a las AFP a preguntar periódicamente por permanencia en el fondo. A la gente tiene que hacer un seguimiento. Usted está en este fondo, le conviene esto, le conviene esto otro, tiene que moverse para acá, moverse para acá. Usted tiene cierta edad, ha juntado tanta plata, gana cierta cantidad de dinero. Ahí está un poquito la guía. Lo que obliga a las AFP a tener una comunicación más directa, no que llegue la cartola y el mismo comunicado que le llegan al millón de afiliados, no, esto tiene que ser más personalizado. Ojalá se cumpla. Bueno, veremos qué es lo que sale finalmente. Veremos lo que sale. Ya. Muchas gracias, don Andrés. Te agotaste. Ya, chao. Nos vemos. Chao, Andrés, gracias. Ya vamos a hacer un breve alto y ya regresamos con más informaciones. No se vaya.